Tenía un dilema ayer sobre 3 temas que quería predicar, uno de ellos, y no hallaba cuál predicar. Y al pastor Rosado le di cita bíblica e himnos para uno de ellos, pero por alguna razón, hermanos, mi pensamiento no se quitaba de este otro tema, de manera que anoche estuve batallando por hacer este tema porque la mente estaba aquí. Y entonces no lo terminé. Los otros 2 que estaban listos para predicar están terminados y solo era para predicarlos. Pero el Señor me tenía con esto. Y entonces como no lo terminé, me acosté y le dije, bueno, mañana cuando me despiertes, ahí me impresionas. Porque a mí el Señor siempre en las mañanas es que trabaja conmigo. Entonces ahí me impresionas si tú quieres uno de aquellos 2, pues ahí me llevas para prepararlo. Y ya me quito de la mente este quedará para en otra ocasión. Sin embargo, fue levantándome, hermanos, nuevamente viene a la mente este tema. Y dije, no, entonces vamos a terminarlo porque este es el mensaje que Dios tiene para su pueblo. De manera que vamos a estudiar este mensaje que se titula Nuestra necesidad del Espíritu Santo. ¿Saben, hermanos y hermanas, que esta es la necesidad más grande de la iglesia? Miren que el enemigo nos tiene algunas veces por ahí bien distraídos con muchas cosas, tratando de suplir muchas necesidades que pues sí son válidas, pero esta como que no es prioridad. Hermanos y hermanas, la necesidad más grande de la iglesia remanente y de cada uno de sus miembros es la necesidad del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Hermanos, no hay mayor necesidad que esta entre el pueblo que anhela el pronto retorno de Jesucristo. Hay necesidad de conocer de las profecías, sí. Hay necesidad de conocer de los eventos finales, sí. Pero la mayor necesidad es que la iglesia reciba el Espíritu Santo. Es que sus miembros reciban el Espíritu Santo. Pero, ¿por qué necesitamos el Espíritu Santo? ¿Por qué? Por muchas cosas, pero yo voy a decir por lo menos 3 esta mañana. Número 1, porque nosotros necesitamos experimentar el verdadero arrepentimiento. Y eso solo puede ser obrado por el Espíritu Santo. Número 2, porque nosotros necesitamos pasar por la experiencia de la santificación sin la cual nadie va a ver al Señor. Y esa santificación solo puede ser obrada por el Espíritu Santo. Y número 3, porque nosotros necesitamos conocer muy bien la verdad y el único que nos guía a toda verdad es el Espíritu Santo. De manera que permítanme en esta mañana, hermanos, hablar de estos 3 puntos. Porque por estas cosas es que necesitamos el Espíritu Santo. La primera de ellas, como dije, necesitamos arrepentirnos. A diario nosotros pecamos. A diario nosotros violamos la ley de Dios y necesitamos arrepentirnos. ¿Quién se arrepiente de sus rebeliones? ¿Quién se arrepiente de sus desobediencias? Ahí se van cometiendo cada día y no hay arrepentimiento, hermanos. Y estamos mal si no nos arrepentimos. Pero resulta que esa palabra y esa experiencia no la puede producir usted. Solo el Espíritu Santo la puede producir en usted. Oh, hermanos y hermanas, miren cómo el Señor comienza a trabajar con nosotros para que nos arrepintamos de verdad. Vamos al libro de Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. Dice la Escritura: pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado,
de justicia y de juicio. Así que, hermanos y hermanas, la obra del Espíritu Santo en el ser humano comienza convenciéndolo de estas tres cosas: de pecado primeramente, de justicia y de juicio. Oh, hermanos, somos pecadores y necesitamos reconocerlo. Pero esto solamente lo puede hacer el Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos que diariamente el Espíritu Santo nos convenza, hermanos, de pecado. Porque si no lo hiciera, nosotros viviríamos pecando todo el tiempo, pensando que con eso estamos bien. Pero resulta que no tendríamos ninguna esperanza de nada. Miren, si el Espíritu Santo no nos convenciera cada día de nuestras maldades, nosotros incluso pensaríamos que con dichas maldades nos vamos a ir al cielo, como hay muchísima gente ahora. Hermanos, mucha gente piensa que incluso sus maldades Dios se las aprueba. ¿Acaso no dijo Jesús? Viene la hora, dijo, cuando cualquiera que os mate pensará que con eso está sirviendo a Dios. Viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Porque la gente en sus maldades muchas veces piensa que no está mal. Y si ustedes se recuerdan cuando aparecieron aquellos apóstoles allá en el Pentecostés y predicaron acerca de la crucifixión de Cristo, ellos no estaban allí pensando que habían pecado con haberle dado muerte al Hijo de Dios. Ellos pensaban de que habían servido a Dios con eso. Pero cuando se les explicó ese tema de la crucifixión de Cristo, oh, hermanos, ese tema les atravesó el corazón. Les atravesó el corazón y repentinamente tuvieron la convicción de que habían cometido el crimen más horrible de toda la historia. Y vieron que realmente lo que habían hecho era una consecuencia de su pecado. De manera que cuando sintieron la convicción de pecado, ¿qué dijeron? Varones hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, hasta allí no habían sentido nada. Hasta allí habían dado muerte al Hijo de Dios y les había parecido normal. Pensaron que estaban dándole un servicio a Dios con eso. Pero ahora cuando escuchan a Pedro predicar, escuchan poderoso mensaje, sienten que han pecado. El Espíritu Santo les ha hecho sentir que han pecado matando al Hijo de Dios y dicen, ¿qué haremos? ¿Y qué les dice Pedro? Arrepiéntanse. Oh, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo estaba allí produciendo el sentimiento de pecado. El Espíritu Santo estaba produciendo ahí el sentimiento de culpa. Estaba leyendo que un misionero había ido a la India a predicar y estaba poniendo así en la pared unas cuantas diapositivas. Y él estaba hablando de la crucifixión de Cristo y proyectó en la pared a un Cristo crucificado. Y de repente un indio pasó al frente y dice que como no pudo contenerse, le dijo al que vio allí en la foto, le dijo, baja de la cruz, Jesús. Yo soy el que tiene que estar colgado allí y no tú. Porque en la predicación él estaba sintiendo que realmente él merecía morir. Ahora, hermanos y hermanas, ¿por qué uno que fue crucificado en la historia como criminal para los hombres hace 20 siglos, por qué él puede seguir rasgándole el corazón a las personas cuando se habla de eso que él hizo en la cruz? Ni más ni menos, hermanos,
Porque cuando se habla del sacrificio de Jesús, el Espíritu Santo convence a las personas de que son pecadores. Por eso es importante nosotros, hermanos, no olvidar en medio de esas temáticas de eventos de los últimos días, en medio de esas temáticas de profecía, no se nos olvide en medio de todo eso de hablar de un Cristo crucificado también. De un Cristo que murió por cada uno de nosotros. Pero saben, hermanos, que el Espíritu Santo no se queda allí en convencer de pecado, como hemos leído, sino que también dice, convence de justicia. ¿Qué cosa es eso? No es otra cosa, hermanos, que de la justicia de Cristo, tanto imputada como impartida. Esa justicia que hace posible el perdón de nuestros pecados. Esa justicia, hermanos, que nos permite seguir viviendo, pero sin pecar. Oh, hermanos, el Espíritu Santo nos convence cuando somos pecadores de que también necesitamos justicia imputada, que no es otra cosa que perdón, justicia impartida, que no es otra cosa que santificación. Él nos convence que necesitamos a Cristo como nuestra justicia. Y así vemos entonces que el Espíritu Santo viene para guiarnos a Jesús. Pero si no queremos nada con la justicia, si no queremos nada con Jesús, entonces nos convence de lo otro. ¿De qué cosa? De juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo entonces nos dice, bueno, si rechazas que eres pecador y si rechazas la justicia, que es el perdón para tu pecado otorgado por Cristo, es decir, la gracia también que te da el Señor, entonces dice, te verás enfrentado al juicio. Te verás enfrentado al juicio y allí las consecuencias de seguir pecando y de descuidar de la salvación, las vas a recibir con el veredicto que salga del tribunal de Cristo cuando Él haga ese juicio. Así, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo ayuda al ser humano, ayuda al pecador para inducirlo a que se arrepienta. Pero qué hermoso, hermanos, qué hermoso es cuando el Espíritu Santo nos hace reconocer el pecado. Porque inmediatamente Él pone un sentimiento de tristeza y dolor por haber pecado. Y esa tristeza y dolor, ¿cómo se le llama? Arrepentimiento. Les voy a preguntar aquí, ¿cuántos de ustedes han experimentado el verdadero arrepentimiento alguna vez? ¿Han sentido dolor por haber pecado? ¿Han sentido tristeza? ¿Han llorado por haberle fallado al Señor? ¿Saben que esa experiencia, hermanos? Esa experiencia no es algo que se vive ahora. ¿Por qué? Porque el pecado ahora se volvió tan popular, se volvió tan atractivo, que no se consideran pecado muchas cosas que sí lo son. Y por eso no hay convicción de pecado, no hay esa tristeza y dolor por haber fallado. Hermanos, nosotros solo con voltear a ver a alguien con una mala mirada, ya pecamos. Y nos debería de doler eso, nos debería de entristecer. Como también cuando ya decimos una palabra dura, hermanos, al hijo, a la esposa, al esposo, hermanos, ya pecamos. Pero qué triste es cuando dices las cosas, miras de una manera pecaminosa y no sientes nada. Oh, hermanos, cómo necesitamos nosotros ser conscientes de lo que es el pecado para que verdaderamente nosotros experimentemos ese dolor y tristeza. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en que el arrepentimiento es indispensable para ser salvos, hermanos? Es necesario. Pero miren lo que dice el don de profecía. Es el Espíritu Santo el que nos imparte arrepentimiento. Jesús nos atrae hacia Él mediante el agente de su divino Espíritu. Y por fe en su sangre somos limpiados de pecado. Miren ustedes. ¿Quién es el que nos imparte arrepentimiento? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que cómo nos atrae Jesús hacia Él? Por medio del Espíritu Santo. Y ya por la fe en su sangre, entonces somos limpiados de pecado. Sigue diciendo, cuando por el arrepentimiento y la fe aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor perdona nuestros pecados y nos libra de la penalidad prescrita para la transgresión de la ley.
El pecador aparece delante de Dios como una persona justa, goza del favor del cielo y por el Espíritu tiene comunión con el Padre y con el Hijo. Así nosotros hemos leído esto en Mensajes Selectos, tomo 3, página 217 y antes en la 223. Noten ustedes, hermanos, tenemos comunión con el Padre y con el Hijo por medio del Espíritu Santo. Después que el mismo Espíritu Santo ha producido el arrepentimiento en cada uno de nosotros. Oh, hermanos y hermanas, el apóstol Juan dice que nosotros tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice el apóstol: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Noten, comunión con el Padre y con Jesucristo, su Hijo. ¿A qué equivale esto? Hermanos, comunión con ellos equivale a una relación estrecha. Comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, hermanos, equivale a caminar con ellos. O como lo dijo Juan en su evangelio, equivale a tener morada con ellos. Mire cómo lo dice en su evangelio este apóstol. Juan 14, versículo 23. Juan 14, verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Así, hermanos y hermanas, vemos nosotros que la deidad viene para morar con él. Pero ¿quién es él? ¿Con quiénes es que la deidad viene para morar? Aquí dice que con los que le aman, pero también que guardan ¿qué cosa? Su palabra. Y para que entendamos cuál es esa palabra, mire el versículo 15. Dice el versículo 15: si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. Ahora el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora el 24 dice: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que, hermanos y hermanas, el mundo no podría disfrutar de una comunión como la que Juan está hablando mientras no esté dispuesto a guardar su palabra del Señor, la cual incluye sus mandamientos. El mundo no podría disfrutar de esa comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo mientras no esté dispuesto a guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque la obediencia y el amor, hermanos, van ligados a los mandamientos. Así que vemos nosotros que el Espíritu Santo es el que ayuda, es el que hace esa obra de que uno tenga comunión con Dios y con su Hijo cuando ya le ha puesto a uno aquello de que hay que ser obedientes a los mandamientos de Dios. Muchos hoy en día dicen amar al Señor. Muchos se gozan amando al Señor, pero sin guardar sus mandamientos, sin guardar su palabra. Y ahí entonces no se ven bien, tristemente. Mire lo que dice 2 Tesalonicenses en relación con esto, capítulo 2, versículo 13. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13.
Dice la Escritura, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Por quién es obrada la santificación, hermanos, aquí? Por el Espíritu. Ahora mire 1 Pedro 1, versículo 2. 1 Pedro 1, verso 2. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obtener y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí nosotros vemos que el agente de nuestra santificación es ¿quién? El Espíritu. El Espíritu Santo, hermanos, es el que nos aparta para Dios. El Espíritu Santo es quien nos dedica al Señor. El Espíritu Santo, hermanos, es el que nos hace santos. De manera que vale la pena buscar la santificación del Espíritu. ¿Cuántos lo creen? Vale la pena buscar la santificación del Espíritu, porque el Espíritu es el que nos santifica. El don de profecía dice, la santificación del alma por la operación del Espíritu Santo es la implantación de la vida de Cristo en la humanidad. Debemos conocer la santificación del Espíritu. Debemos buscar a Dios con oración ferviente para que el Espíritu Divino pueda obrar en nosotros. Entonces, mis hermanos, nuevamente, ¿por qué necesitamos el Espíritu Santo? Por lo visto hasta aquí, porque solo Él produce arrepentimiento y solo Él produce santificación en nuestras vidas. Y esas dos experiencias son indispensables en la salvación. Pero todavía hay otra razón más por la cual necesitamos el Espíritu Santo, y es la tercera. Es la que se encuentra en Juan 16, versículo 13. Juan 16, versículo 13. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13, dice de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Noten ustedes lo que decía Jesús y lo que dice del Espíritu Santo. Jesús decía, yo no hablo mis propias palabras, yo hablo las palabras de aquel que me envió. Y Cristo dice que cuando el Espíritu Santo quedara aquí en la tierra, tampoco hablaría sus propias palabras, sino que tomaría de lo de Jesús para hablar a cada uno de nosotros. Noten cómo la deidad trabaja. La deidad trabaja en representación del otro. Él dice, no hablará por su propia cuenta. Así como Jesús no hablaba por su propia cuenta, el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que tomará de Jesús para hacerlo saber a cada uno de nosotros. Oh, hermanos, y todavía dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Les pregunto, ¿quién inspiró el Apocalipsis? El Espíritu Santo. ¿Y de qué habla el Apocalipsis? Habla de todo lo que habrá de venir. Pues Jesús dice que el Espíritu Santo haría saber las cosas que habrían de venir. Vemos entonces, hermanos, que la otra razón por la cual necesitamos el Espíritu Santo es para que Él nos revele las cosas que han de venir, es también para que Él nos guíe a toda verdad. Pues no todo lo que se predica en nombre de la verdad es verdad. Necesitamos la unción del Espíritu Santo, el discernimiento del Espíritu para saber qué cosa es verdad. Dice el don de profecía. El Consolador es llamado el Espíritu de verdad. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. Primero mora en el corazón como el Espíritu de verdad y así llega a ser
el Consolador. Hay consuelo y paz en la verdad, pero no puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. Por medio de falsas teorías y tradiciones, es como Satanás obtiene su poder sobre la mente, induciendo a los hombres a adoptar normas falsas. Tuerce el carácter. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. Deseado a toda la gente, página 624. Voy para atrás porque quiero destacar esta partecita. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla ¿a dónde? A la mente. Y graba la verdad en el corazón. Expone el error y lo expulsa del alma. Pregunto, ¿está hablando el Espíritu Santo en esta hora en nuestra mente? Claro. ¿Por medio de quién está hablando el Espíritu Santo? Por medio de las Escrituras. Está buscando colocarnos en la mente que necesitamos arrepentirnos, necesitamos la santificación y necesitamos saber qué cosa es verdad. Él está poniendo esto en la mente y nos está haciendo que busquemos esas cosas. Sigue diciendo, Él quiere que aún en esta vida las verdades de su palabra se vayan revelando de continuo a su pueblo. Y hay solamente un modo por el cual se obtiene este conocimiento. No podemos llegar a entender la palabra de Dios, sino por la iluminación del Espíritu por el cual ella fue dada. Pues las cosas de Dios, dicen, nadie las conoce, sino el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu escudriña todas las cosas, y aún las cosas profundas de Dios. Todos estos son textos de la palabra del Señor. Y la promesa del Salvador a sus discípulos fue, mas cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará al conocimiento de toda la verdad, porque tomará de lo mío y os lo anunciará. Camino a Cristo, página 109. Así que vean ustedes, la misión del Espíritu Santo es que conozcamos ¿qué cosa? ¿Parte de la verdad? No, toda la verdad. Y es aquí donde muchos cristianos les hace falta, porque ellos no han conocido toda la verdad. Han conocido parte solamente, pero la misión del Espíritu Santo es revelar toda la verdad. Oh, ¿cuántos aceptan que Cristo es verdad? ¿Cuántos aceptan que las Escrituras son verdad? Pero hay una verdad que no quieren aceptar, y es la verdad que menciona el salmista en el Salmo 119, verso 142. Vamos para allá. Salmo 119, verso 142. Vean la verdad que hay acá y que muchos no quieren aceptar. Salmo 119, verso 142. Dice, tu justicia es justicia eterna. ¿Y tu ley qué cosa es? Dice, la verdad. Y ahora el 151, versículo 151 dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos, ¿qué cosas son, hermanos? Verdad. Así que el Espíritu Santo quiere que también los cristianos acepten esta verdad, de que la ley es verdad y que los mandamientos que la componen son verdad. Pero dije, millones de cristianos hay que aceptan la verdad de la salvación, que aceptan la verdad de las Escrituras, pero no quieren aceptar la verdad de la santa ley de Dios y sus mandamientos que son verdad. Y al no aceptarlo, entonces no están siendo guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha querido que conozcan esta verdad. El don de profecía dice, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y el salmista dice, tu ley es la verdad. Puesto que la ley de Dios es santa, justa y buena, un carácter formado gracias a la obediencia de esa ley, pues será santo también. Cristo es el perfecto ejemplo de un carácter tal. Él dice, he guardado los mandamientos de mi Padre, hago siempre lo que le agrada. Los seguidores de Cristo han de llegar a ser semejantes a Él.
por la gracia de Dios, han de formar caracteres que estén de acuerdo con los principios de su santa ley. Esta es la santificación bíblica. Aquí está escrito en La Gran Esperanza, página 51.1. Así que, hermanos y hermanas, yo creo que en esta hora nosotros somos privilegiados y bendecidos, porque por la gracia del Señor, el Espíritu Santo nos trajo a esta verdad de que la santa ley de Dios sigue siendo válida y que los mandamientos son santos, justos y buenos. Oh, qué bendición. El Espíritu Santo nos guió a la verdad y nos hizo ver. El Espíritu Santo, cuando nos guió a la verdad de la santa ley de Dios, nos hizo ver allí el cuarto mandamiento, el que es pisoteado por la gran mayoría del mundo. Vamos a leerlo, Éxodo 20, versículo 8 al 11. Éxodo 20, versículo 8 al 11. La Escritura dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Aquí, hermanos y hermanas, en las palabras acuérdate, allí está, hermanos, implícita una advertencia. Y la advertencia es que saben que es bien fácil descuidar el día de reposo. Es bien fácil descuidar el día santo. Por lo tanto, el mandamiento comienza diciendo: mantén un continuo recuerdo del sábado. Mantén un continuo recuerdo de la santidad de ese día. Sepáralo de los usos comunes y seculares y dedícalo a Dios. Así comienza hablando el Señor. El don de profecía se refiere a ello de la siguiente manera. Al mismo principio del cuarto mandamiento, el Señor dijo: acordarte has. Sabía que entre la multitud de cuidados y perplejidades, el hombre se vería tentado a excusarse de satisfacer todo lo requerido por la ley, o se olvidaría de su importancia sagrada. Por lo tanto dijo: acuérdate del día de reposo o sábado para santificarlo. Durante toda la semana debemos recordar el sábado y hacer preparativos para guardarlo según el mandamiento. No solo debemos observar el sábado en forma legal, debemos comprender su importancia espiritual sobre todas las acciones de nuestra vida. Todos los que consideran el sábado como una señal entre ellos y Dios y demuestren que Dios es quien lo santifica, representarán los principios de su gobierno. Pondrán diariamente en práctica las leyes de su reino. Diariamente rogarán que la santificación del sábado descanse sobre ellos. Cada día tendrán el compañerismo con Cristo y ejemplificarán la perfección de su carácter. Cada día su luz brillará para los demás en sus buenas obras. Escuché a una joven testificar esta semana que dijo: estoy agradeciendo a Dios aquí, dijo, porque todo este tiempo atrás, dijo, he sido descuidada con el sábado y pedía los trabajos, dice, y no me importaba que me pusieran unas cuantas horas los viernes, pero he venido viendo de que eso no está bien y decidí, dice, mejor renunciar y buscarme otro trabajo. Y estoy ahora dando gracias a Dios, dice, porque en este otro trabajo hice las cosas correctamente. Y les dije: después del que el sol se oculte el viernes, yo no te puedo trabajar, ni mucho menos todo el día. Y todavía el día martes tengo culto. Y le dijo la manager: todo eso te lo vamos a respetar. Así que estoy aquí, reunida aquí, dijo, testificando, agradeciendo a Dios porque estoy con ustedes este martes y aquí estaré, dijo, los martes siempre, dándole gracias a Dios. Y ahora ya con el sábado, como se debe guardar. Y lo más bonito, que dice que le dijo la manager el día viernes:
Ya se va acercando la hora, le dijo. Tienes que guardar el sábado, así que te puede decir ya. ¿Qué les parece, hermanos? Qué bonito es cuando el joven tiene ese temor del Señor. Cuando el joven sabe que debe respetar esas horas sagradas y pone por delante primero la obediencia a Dios. Miren ustedes lo que dice acá, que esta persona, dice, va a pedir incluso, cuando recibe el sábado, va a pedir que la santificación que Dios dio para el sábado caiga también sobre él. Por eso cuando recibimos el sábado, hermanos, siempre digámosle al Señor, que la santificación que has dado para este día, que yo la pueda recibir. Que la santificación que diste para este mandamiento, caiga sobre mí hoy. Que cuando termine el sábado, yo quede más santificado delante de ti. Esa debería ser nuestra oración. Sigue diciendo, el sábado fue insertado en el decálogo como el sello del Dios vivo, identificando al legislador y haciendo conocido su derecho de gobernar. Era la señal entre Dios y su pueblo, una prueba de su obediencia a Él. Moisés fue ordenado a decirles de parte del Señor, ciertamente guardaréis mis sábados, porque esa es señal entre mí y vosotros en vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifica. Y cuando algunos del pueblo salieron el sábado a recoger el maná, el Señor le preguntó, ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Signs of the Time, 13.5.1886. Interesante la pregunta del Señor. ¿Saben que hoy también el Señor sigue haciendo la pregunta? El Señor también le hace al mundo la misma pregunta. Porque hay quienes no creen en la palabra de Dios y no guardan sus mandamientos. Muchos dicen creer en la palabra de Dios y tampoco quieren guardar sus mandamientos y sus leyes. De manera que, como al juez de toda la tierra, en algún momento tendrán que enfrentar la pregunta, ¿hasta cuándo te negarás a guardar mis mandamientos y mis leyes? Oh, hermanos, por mucho tiempo el mundo ha estado quebrantando el sábado, aún con el pleno conocimiento de que eso es malo. Pero de todas maneras lo han estado quebrantando. Pronto llegará el día en que el mundo escuchará la pregunta, ¿hasta cuándo te negarás a guardar mis mandamientos? Pero Dios se ha provisto de un remanente fiel, que hermanos, por su gracia, respeta los santos mandamientos y guarda el sábado, y por su gracia nosotros somos parte de ese pueblo remanente. Amén. Somos privilegiados, hermanos y hermanas. Dios nos tiene a nosotros aquí para que levantemos el estandarte de la verdad, para que levantemos el estandarte de la verdad tanto de la santa ley de Dios como del sábado. Y de ese pueblo remanente, vean cómo el don profético habla. Los que guardan el sábado del cuarto mandamiento tienen una gran obra que realizar. La verdad del sábado tiene que ser presentada con toda claridad. Nuestra tribuna debe ser, ¿qué cosa? La ley de Dios. Debemos llamar la atención al sábado como algo santo que pertenece al Señor, algo para ser honrado. El sábado ha sido apartado por Jehová como una señal entre el Señor y su pueblo. ¿Cómo sabe el Señor quién es su pueblo? Por el día que guardan. ¿Cómo sabe un pueblo que tiene la aprobación de Dios y lo considera como su pueblo? Por el día que guarda. El Señor dio claramente la identidad, claramente la señal, y es el santo sábado. De manera que en este día demos gloria a Dios, porque estamos aquí disfrutando del sello del Dios vivo. El Señor nos dio el privilegio de conocer esta verdad y nos estamos gozando en este sábado. Algunos ahí en su hogar, nosotros aquí, pero estamos por la gracia de Dios disfrutando de la bendición del sábado. Oh, hermanos y hermanas, pero como pueblo dice que hemos sido llamados a levantar esta verdad, a presentarla con toda claridad. Sigue diciendo, la cuestión del sábado será el punto culminante del gran conflicto final en el cual todo el mundo tomará parte. Los hombres han honrado los principios de Satanás por encima de los principios que rigen los cielos.
Han aceptado el falso día de descanso que Satanás ha exaltado como señal de su autoridad. ¿Cuál es ese día? Domingo. Pero Dios dice ha puesto su sello sobre su requerimiento real. Ambos días de reposo, dice, el falso y el verdadero, ¿verdad? Llevan el nombre de su autor, una marca imborrable que demuestra la autoridad de cada uno. Es nuestra obra inducir a la gente a comprender esto. Debemos mostrarle que es de consecuencia vital llevar la marca del reino de Dios o la marca de la rebelión, porque se reconocen súbditos del reino cuya marca llevan. Dios nos ha llamado a enarbolar el estandarte de su sábado pisoteado. Cuán importante es, pues, que nuestro ejemplo sea correcto en la observancia del sábado. Noten, hermanos y hermanas, se reconocen súbditos del reino aquellos cuya marca llevan. Si llevamos la marca o sello de Dios, que es el sábado, eso indica que somos súbditos de Dios. Pero si llevamos la marca de la bestia, que es el domingo, eso indica que somos súbditos de Satanás. Así que es vital que como pueblo no perdamos la brújula en cuanto a lo que debemos predicar. No debemos nosotros, hermanos, estos mensajes de dejarlos de decir al mundo, porque el sábado es pisoteado por la gran mayoría de la humanidad. Y levantando ese estandarte en alto, hermanos, la gente sabrá que hay un pueblo que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Oh, hermano, sigue diciendo, al establecer nuevas iglesias, los ministros deben dar instrucción cuidadosa en cuanto a la debida observancia del sábado. Debemos precavernos, no sea que las prácticas flojas que prevalecen entre los observadores del domingo sean seguidas por aquellos que profesan observar el santo día de reposo de Dios. La línea de demarcación debe trazarse clara y distinta entre los que llevan la marca del reino de Dios y los que llevan la señal del reino de la rebelión. Hermanos y hermanas, ¿cómo guardamos el sábado? Debemos de ser cuidadosos. Cuidado, dice, con que de la manera como aquellos guardan el domingo, así nosotros queramos guardar el sábado. Es decir, van al culto en la mañana y en la tarde se van a las tiendas. O en la tarde se van a las fiestas. Solo fueron en la mañana y no tuvieron aquello de que, pues como no es ni día de reposo verdadero, pero en la mente de ellos ese es, pero no tuvieron aquel temor de guardarlo como se debe. Cuidado, dice la sierva del Señor, que nosotros guardemos el sábado así como lo guardan ellos. Hermanos, nosotros sabemos cómo se guarda el día santo. Nosotros ya conocemos qué cosas no debemos hacer en el día santo. Ya sabemos cuándo comienza, qué horas termina, y debemos de ser muy cuidadosos porque en la manera como guardamos el día santo, hermanos, estamos testificando. Sigue siendo el don de profecía. La obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El mundo solo será advertido al ver a los que creen en la verdad siendo santificados por la verdad, actuando por principios altos y santos, demostrando en sentido alto y elevando la línea divisoria entre aquellos que guardan los mandamientos de Dios y aquellos que los pisotean. La santificación del Espíritu marca la diferencia entre los que tienen el sello de Dios y los que guardan un día de descanso espurio. Es otra palabra para decir falso. Así que, hermanos y hermanas, demos gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos guió a la verdad de la santa ley de Dios. Demos gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos guió a la verdad del sábado. Demos gracias a Dios por haber conocido la ley de Dios con sus mandamientos verdaderos y no los mandamientos falsos que promueve Babilonia, incluyendo este del cambio climático que se han inventado. Oh, hermanos, Babilonia está bien conjuntada. Cada año hacen esa COP, que es la conferencia de las partes. Cada año la hacen y cada año van buscando que todos los gobiernos entren en esa encíclica llamada Laudato Si, que contiene
la observancia del domingo. En esa encíclica no hay para nada algo que tenga que ver con el respeto a los mandamientos de Dios, sino que bajo el cuidado del clima, ahí viene que el domingo es el día que sana las relaciones entre Dios y el hombre. Y cada año los gobiernos se juntan en esa COP, hoy 27, el otro año va a ser 28, se juntan para seguir hablando del tema. Estaba leyendo de que en esta COP 27 que ha habido, les pusieron una película que el Vaticano está promoviendo que se llama La Carta. Y la película llamada La Carta se la pusieron a los gobernantes ahí, en la cual se le hace conciencia al mundo de cómo está el cambio climático. Pero resulta que en la mentada carta no es otra cosa que lo que el Papa escribió en Laudato Si, su encíclica, es lo que hay. Oh, hermanos y hermanas, Babilonia está cada vez juntándose. ¿Qué es Babilonia? Es la unión de la política con la religión. Cada vez los religiosos y los políticos se van juntando para promover estos mandamientos climáticos, pero no promueven los mandamientos de la ley de Dios. De manera, hermanos, que si hay un tiempo cuando nosotros debemos de enarbolar la santa ley de Dios, es ahora. Si hay un tiempo cuando nosotros debemos de enarbolar los santos mandamientos de Dios, los verdaderos, es hoy. Hoy cuando se quiere convencer al mundo de que estos son los 10, los climáticos, estos son los que tienes que respetar, nosotros tenemos que ir por otro lado. No, 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 estos son los que hay que respetar. Estos son la ley de Jehová, los mandamientos de Jehová. Oh, hermanos, tenemos que hacerle la contraparte a Babilonia. Debemos enarbolar en alto el estandarte de la ley de Dios. Es ahora cuando se quiere distraer al mundo de la verdad de los santos mandamientos por mandamientos ecológicos. Oh, dice el don de profecía, hemos de enarbolar el estandarte sobre el cual está escrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ese es el estandarte. La obediencia a la ley de Dios es el asunto de máxima importancia. No lo ocultemos. Debemos esforzarnos por despertar a los miembros de la iglesia y a los que no profesan la fe para que vean y obedezcan los requerimientos de la ley del cielo. Hemos de magnificar esta ley y hacerla honorable. Cristo nos ha enviado a sembrar las semillas de la verdad y a presentar con instancia a nuestros hermanos la importancia de la obra que han de hacer los que vivan en medio de las escenas finales de la historia de esta tierra. A medida que las palabras de verdad se proclamen en los caminos y los vallados, se ha de revelar la obra del Espíritu de Dios en los corazones humanos. Por eso me da mucho gusto cuando los veo a ustedes que salen aquí a las plazas a predicar. Cuando veo que se paran allí y comienzan a hablar. Eso es algo bonito y los animo a que lo sigan haciendo porque hay que enarbolar nuestro mensaje. Hay que levantar la bandera. Este es el mensaje de Dios. Este es el mensaje de Dios. Hay un sábado que Dios ha dejado. Hay una ley que Él ha dejado. Hay mandamientos que Él ha dejado. Hay que enarbolarlo. Si por algo le doy gracias al Señor, hermanos, constantemente, es que los canales de televisión y radio allá en Texas no hacen otra cosa todos los días que levantar en alto el estandarte de la verdad presente. Sigue diciendo el don de profecía. Últimamente, dice, durante la noche, el Espíritu Santo grabó en mi mente el pensamiento de que si el Señor viene tan pronto como creemos que va a venir, debemos manifestar en la presentación de la verdad a la gente mayor actividad que la que hemos manifestado en años pasados. Alístense que ya viene la COP28. Lo que no se logró en la COP27, lo van a querer lograr en la COP28. Son 7 años que se han propuesto ellos. Hermanos, mientras ellos van promoviendo esos mandamientos que no son los de Jehová, nosotros debemos, dice aquí, manifestar en la presentación de la verdad mayor actividad. El pueblo adventista debe salir de las iglesias a predicar. El pueblo adventista debe poner en alto el mensaje. El mundo tiene que conocer la verdad. Sentí, dice ella, vino ese pensamiento de que si el Señor viene tan pronto como creemos que va a venir, debemos manifestar en la presentación de la verdad a la gente mayor actividad que la que hemos manifestado en años pasados. En relación con esto, dice, recordé
la actividad de los creyentes adventistas de 1843 y 1844. En aquel entonces, dice, se hacían muchas visitas de casa en casa y esfuerzos incansables para amonestar a la gente con respecto a las cosas mencionadas en la palabra de Dios. Debemos hacer un esfuerzo aún mayor que el que hicieron los que proclamaron tan fielmente el mensaje del primer ángel. Nos estamos acercando rápidamente al fin de la historia de esta tierra y la comprensión de que Jesús viene realmente pronto debe incitarnos a trabajar como nunca antes. Se nos ha ordenado que proclamemos la alarma entre la gente y en nuestra propia vida debemos manifestar el poder de la verdad y la justicia. El mundo tendrá pronto que comparecer ante el gran legislador para responder de la forma en que violó su ley. Pueden esperar perdón y paz únicamente aquellos que se aparten de la transgresión para obedecer. Pero hermanos, como iglesia debemos salir. 1843 y 1844, los hermanos de ese tiempo iban, dice, de casa en casa. ¿Y hoy quiénes son los que van de casa en casa? Lamentablemente no somos nosotros. Son los que no tienen el verdadero mensaje, los que van de casa en casa y van bien presentables, van bien haciendo esa obra, van representando el reino al cual ellos dicen que quieren que más personas se unan. Pero nosotros, ¿dónde estamos? El pueblo adventista se tiene que despertar, debe volver a salir, debe volver a tocar puertas, debe volver a llevar tratados, debe volver a llevar el mensaje, colocarlo en los hogares de la gente, porque mientras tanto, hermanos, a través de la radio, la televisión y los periódicos, el papado con su movimiento babilónico va a ir promoviendo sus mandamientos ecológicos que lo va a llevar a poner su día, que según él sana las relaciones, dice, entre Dios y el hombre, su día de reposo falso. Por eso, hermanos, es importante permitirle al Espíritu Santo que nos convenza de la verdad, para que así nosotros, convencidos con la verdad, deseemos ser santificados por ella y al mismo tiempo compartirla con otros. Dejemos, hermanos y hermanas, al Espíritu Santo que escriba su santa ley en nuestra mente y corazón. El apóstol Pablo, hablando de eso, dice en Hebreos 8, verso 10. Hebreos 8, verso 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Oh, hermanos, ¿a dónde está escrita entonces la ley de Dios ahora? En la mente, dice, y en el corazón de cada uno de sus hijos. Por eso Pablo le hablaba a los corintios de la siguiente manera, en su segunda carta, capítulo 3, verso 3. Segunda Corintios, capítulo 3, verso 3. Dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Quién es el que escribe los mandamientos de Dios? El Espíritu Santo. ¿A dónde escribe los mandamientos de Dios el Espíritu Santo? En la mente y corazón. Por eso los youtubers, en el afán de ganar seguidores, pues a veces exageran con algunos títulos. Y me mandaron un video donde decía, sacaron los 10 mandamientos, claro, para que uno se ponga a ver, ¿verdad? Y cuando yo veo, sacaron los 10 mandamientos. ¿Cómo manipulan? ¿Cómo manipulan la mente de los hermanos? ¿Cómo juegan con la sinceridad de los hermanos? Sacaron los 10 mandamientos y ponen ahí el monte de Sinaí. Yo les pregunto, ¿allá están los 10 mandamientos? ¿A dónde están los 10 mandamientos, hermanos?
Están en nuestra mente y corazón y de ahí nadie los puede sacar. Así que poner esos videos donde sacaron los 10 mandamientos, esa es una mentira. Los mandamientos no están allá en el monte Sinaí. Allá pudo ir Babilonia a hacer su acto ecuménico para decir de que están arrepentidos, pero los mandamientos no están allí. Los mandamientos están en la mente y el corazón de cada uno de los hijos de Dios. Y de ahí nadie los puede sacar. O ya te sacaron a ti los mandamientos de tu cabeza, hermano. Así que cuando alguien le pone, sacaron los 10 mandamientos, simplemente es un amarillista, un alarmista. Una persona que quiere nada más buscar seguidores y tener a la gente ahí detrás. Los mandamientos nadie los puede sacar de nuestra mente y corazón. Ahí el único que los puede sacar de ahí eres tú mismo. Cuando decides no obedecerlos, cuando decides no respetarlos. Pero cuando tú sabes que el Espíritu Santo los ha puesto en tu mente y corazón, tú los amas y por amor a Jesús los obedeces. Nadie los ha sacado de allí. Así que no hay tal cosa que sacaron los 10 mandamientos. No, que están distrayendo al mundo para que vaya tras otros 10 mandamientos, eso es otra cosa. Y que están promoviendo un falso arrepentimiento, por eso es otra cosa. Pero decir que los sacaron, eso no es verdad, porque los mandamientos del Espíritu Santo los ha escrito en la mente y el corazón de sus hijos. Así que hermanos y hermanas, solo Dios tiene el poder para llegar al corazón y escribir allí su ley. Y saben que, ¿qué es más fácil para el Señor? ¿O qué fue más fácil? ¿Escribir los 10 mandamientos en tablas de piedra o escribirlos en el corazón? ¿Qué cosa fue más fácil para Dios? Fue más fácil escribirlo en tablas de piedra, hermanos, porque las tablas de piedra no tuvieron voluntad para oponerse. En cambio, escribirlos en el corazón, oh hermanos, eso no es tan fácil, porque el corazón humano no los quiere recibir. Al Señor le cuesta más. Pero eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo ahorita, escribiendo la ley de Dios en los corazones de aquellos que sí quieren hacer la voluntad de Dios. Aunque les cuesta al Espíritu Santo, le cuesta porque respeta el libre albedrío. Oh, cuando lo escribió en tabla de piedra fue fácil, ahí no hubo oposición, pero hoy la gente se opone. Hermanos y hermanas, el papel y la piedra son transitorios, pero escribirlos en el corazón, una vez se escriben y se aceptan, eso permanece para siempre. Siempre y cuando usted no lo saque. Siempre y cuando usted ame a Dios para siempre, eso ahí permanece. Así que solo usted puede sacar los mandamientos. Dice, todos debieran darse cuenta de la necesidad de la obra del Espíritu Santo, a menos que sea aceptado y apreciado como representante de Cristo, cuya obra consiste en renovar y sacrificar todo el ser. Las trascendentales verdades que han sido confiadas a los seres humanos perderán su poder sobre la mente, a menos, oiga bien, a menos que sea aceptado y apreciado como representante de Cristo. ¿Quién? El Espíritu Santo, cuya obra consiste en renovar y santificar todo el ser. A menos que sea aceptado, las trascendentales verdades que han sido confiadas a los seres humanos perderán su poder sobre la mente. No es suficiente que tengamos un conocimiento de la verdad. Debemos hablar y trabajar en amor, conformando nuestra voluntad a la de Dios. El Señor declara acerca de aquellos que hacen esto: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. En esta obra de transformación, Dios es el agente potente y todopoderoso, y mediante su Espíritu Santo, Él escribe su ley en el corazón. Por eso es que necesitamos el Espíritu Santo, porque Él es el único que puede guiarnos a esta verdad y Él es el único que puede implantarla en nuestro corazón. Dice, si nuestros corazones están renovados a la semejanza de Dios, si el amor divino está implantado en el alma, ¿no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida? Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto, que dice, pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. Y si la ley está escrita en el corazón, ¿no modelará la vida? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado. Camino a Cristo, página 60. De manera que, hermanos, con estas preguntas, el don profético busca que esos principios de santidad que tiene la ley de Dios en cada uno de sus mandamientos
sean implantados en nosotros de tal manera que nuestra vida sea un modelo, que nuestra vida cambie y que refleje el carácter que está estampado allí en cada uno de esos mandamientos, que no es otro que el carácter de Dios. Sigue diciendo, vi que en cada caso es nuestro deber obedecer las leyes de nuestro país, a menos que estén en conflicto con la ley superior que Dios pronunció con voz audible desde el Sinaí y que grabó luego en piedra con su propio dedo. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, dice Jeremías 31:33. Bueno, dice, el que tiene la ley de Dios escrita en el corazón, obedecerá a Dios antes que a los hombres. Y desobedecerá a todos los hombres antes que desviarse en lo mínimo del mandamiento de Dios. Los hijos de Dios, enseñados por la inspiración de verdad e inducidos por una buena conciencia a vivir según toda la palabra de Dios, tendrán su ley escrita en el corazón como la única autoridad que pueden reconocer u obedecer. La sabiduría y la autoridad divina son supremas. Consejos para la Iglesia, página 572. De manera, hermanos y hermanas, que ¿quiénes son los únicos que no van a recibir la ley dominical? Los que tengan grabadas en su mente y corazón la santa ley de Dios. Esos son los únicos que dirán sí a Jehová y no a la bestia. Sí al sello del Dios vivo y no a la marca de la bestia. Porque la tienen tan grabada, escrita en el corazón. Ellos son los que podrán ser fieles a Dios antes que a los hombres. Ellos son los que cuando las leyes de los hombres vayan en contra de la ley de Dios, dirán, no, nosotros elegimos obedecer a Dios porque su ley la tenemos en nuestra mente y corazón. De manera que con todo lo visto hasta aquí, hermanos, yo les pregunto, ¿cuántos creen que sí necesitamos al Espíritu Santo? Necesitamos al Espíritu Santo, hermanos, y debemos de orar por el Espíritu Santo. Deberíamos de orar porque el Espíritu Santo venga a nuestra vida para que haga estas tres obras. Inducirnos al arrepentimiento, inducirnos a la santificación y guiarnos a toda la verdad. Oremos por esto. El libro de Lucas, Jesús dijo de esto que oráramos. Lucas 11, versículo 13. Lucas 11, versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo. ¿A quiénes, hermanos? A los que se lo pidan. Pregunto, ¿debemos orar por el Espíritu Santo? ¿Nos lo va a dar el Señor? Pero hay una cosa que debemos cumplir para que nos lo dé. Porque aunque se lo pidamos, Él está dispuesto a darlo. Pero hay una condición que nosotros debemos cumplir para que Él nos lo dé. Y es la que está en Hechos 5:32 y que muchos ya lo han leído ese texto. Hechos 5:32. Dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quienes. Oh, hermanos, todas las iglesias que dicen tener el Espíritu Santo, pero no quieren que el Espíritu Santo escriba su ley de Dios en sus corazones, no quieren guardar el santo sábado. Pregunto, ¿están en obediencia? ¿Entonces tienen el Espíritu Santo? No. Dicen que lo tienen, pero no lo tienen, porque el Espíritu Santo solo es dado a quienes, dice, a los que le obedecen. De manera que todo aquel hermano católico, pentecostal, bautista, metodista, de la iglesia que sea y que guarde el domingo, si quiere pedirle a Dios que le conceda el Espíritu Santo, póngase dispuesto a obedecer, porque Dios solo da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Y la santa ley de Dios, la obediencia a cada uno de esos mandamientos, oh hermanos, es un requisito que debemos tener. Pero debemos orar por el Espíritu Santo, partiendo de que estamos dispuestos a obedecer. Hermanos, hay que pedir el don mayor que Dios tiene para cada uno de nosotros, como es el Espíritu Santo. Esta mañana, ya para terminar en un momento, yo voy a invitar a que todos aquellos que quieran, de verdad, que el Espíritu Santo venga a sus vidas,
para darles convicción de pecado, para guiarlos al arrepentimiento y a toda verdad y a toda santificación. Yo voy a pedir, hermanos, en un momento que hagamos una oración especial, porque esta es la necesidad más grande que cada uno de nosotros tiene. Dice el don de profecía: el Espíritu Santo, su representante, es la mayor de todas sus dádivas. Todas las buenas dádivas quedan abarcadas en esa. El Creador mismo no puede darnos cosa alguna que sea mejor ni mayor. Cuando suplicamos al Señor que se compadezca de nosotros en nuestras aflicciones y que nos guíe mediante su Espíritu Santo, no va a desoír nuestra petición. Oh, mis hermanos, Discurso Maestro Jesucristo, página 112. Necesitamos la mayor de todas las dádivas. Sigue diciendo: debiéramos orar tan fervientemente por el descenso del Espíritu Santo como los discípulos oraron en el día de Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en aquel entonces, nosotros lo necesitamos más hoy en día. Toda forma de doctrina falsas, herejías y engaños están confundiendo las mentes de los hombres, y sin la ayuda del Espíritu, nuestros esfuerzos para presentar la verdad divina serán en vano. Río Ángel 10.2, 1903. Hermanos, los apóstoles salieron con poder a predicar. Si no tenían el Espíritu Santo con ellos, ellos no hubieran tenido valor de hablarle a nadie. Nosotros también, hermanos, necesitamos ese valor. Necesitamos que el Espíritu Santo nos use. Sigue diciendo: Dios desea refrigerar a su pueblo con el don del Espíritu Santo, bautizándolo nuevamente en su amor. No es necesario que haya escasez del Espíritu en la iglesia. Después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo vino sobre los ansiosos suplicantes y confiados discípulos con una plenitud y un poder que alcanzó a todo corazón. En el futuro, dice, la tierra ha de ser iluminada con la gloria de Dios. De aquellos que son santificados por la verdad, fluirá hacia el mundo una santa influencia. La tierra ha de ser circuida con una atmósfera de gracia. El Espíritu Santo ha de obrar en los corazones humanos, tomando las cosas de Dios y manifestándolas a los hombres. Cristo afirmó que la influencia divina del Espíritu acompañaría a sus seguidores hasta el fin del tiempo, pero la promesa no es apreciada debidamente. Por lo tanto, su cumplimiento no se ve como debiera verse. Las iglesias no tienen poder. Las iglesias languidecen de poder. La hermandad, nosotros mismos no estamos poderosos, porque no estamos clamando por esta gran necesidad. Pedimos por salud, sí. Pedimos por trabajo, sí. Pedimos por solución de problemas, sí. Pero no pedimos porque el Espíritu Santo venga y nos use. Oh, hermanos, miren ustedes, no se ve ese cumplimiento, dice, como debiera verse. Asuntos secundarios ocupan la atención, y aunque ofrecido en su infinita plenitud, escasea el poder divino tan necesario para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia, que traería todas las demás bendiciones en su estela. Mis hermanos y hermanas, rogad por el Espíritu Santo. Dios respalda toda promesa que ha formulado. En Lugares Celestiales, página 336. Rogad por el Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Pero ¿saben qué, hermanos y hermanas? Al mismo tiempo que oramos por el Espíritu Santo, hay que procurar estar entre nosotros en buenas relaciones. Hay que procurar, hermanos, entre nosotros estar en paz. Debemos buscar que todo resentimiento salga de nuestro corazón. Debemos buscar, hermanos, humillarnos el uno al otro. Debemos, como los discípulos en el Pentecostés, reconciliarnos entre nosotros para que el Espíritu Santo venga a cada uno. Debemos, mis hermanos, reconciliarnos con el familiar, con el amigo, con el hermano de la iglesia. Busquemos que en el corazón no haya nada que lo contamine para que el Espíritu Santo, hermanos, venga a nuestra vida. Busquemos como iglesia al Espíritu Santo en oración, como lo buscaron los discípulos en el Pentecostés, allá en el aposento alto. Vamos a leer qué dice de ellos en el libro de Hechos 1, versículos 13 y 14. Hechos 1, versículos 13 y 14. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote,
y Judas, hermano de Jacob. Todos estos, ¿cómo estaban, hermanos? Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Unánimes. Oh, qué notable contraste con el espíritu que manifestaron en la última cena. Allí no estaban unánimes. Ahí estaban que nadie le quería lavar los pies al otro. Porque llegaron ahí queriendo ser el mayor, queriendo ser el primero en el reino. Pero cuán diferentes están ahora. Ahora están unánimes. Toda rivalidad ha desaparecido de su corazón. Toda rencilla, todo malentendido, todo enojo, hermanos, toda disensión ha desaparecido. La necesidad del Espíritu los ha unido a ellos en oración para pedirlo. Todo prejuicio ha sido eliminado. Están listos para que el Señor derrame esa lluvia sobre ellos. El don de profecía lo dice así: después de la ascensión de Cristo, los discípulos se reunieron en un lugar para suplicar humildemente a Dios. Y después de escudriñar el corazón y de realizar un examen personal durante 10 días, quedó preparado el camino para que el Espíritu Santo entrara en los templos del alma limpios y consagrados. Antes estaban sucios, llenos de orgullo, contaminados por el egoísmo, por la avaricia, por el amor al mundo. Oh, hermanos, así estaban. Pero ahora están listos después de 10 días de examen. Están listos, dice, para que venga el Espíritu Santo a esos templos, ahora limpios y sagrados. Cada corazón, dice, quedó lleno con el Espíritu, como si Dios quisiera mostrar a su pueblo que era su prerrogativa bendecirlos con la más escogida de las bendiciones celestiales. Notad, dice, que fue después que los discípulos habían logrado la perfecta unidad y ya no luchaban entre sí por conquistar el lugar más elevado. Fue después de eso, dice, cuando el Espíritu fue derramado sobre ellos. Eran de un solo sentir. Todas las diferencias habían sido puestas a un lado. Y el testimonio presentado acerca de ellos después que el Espíritu había sido dado es el mismo. Notad las palabras: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Evangelismo, página 506. Hermanos y hermanas, esta es la experiencia que está haciendo falta como iglesia ahora. Esta es la experiencia que nosotros debemos buscar tener. Llegar a este punto donde busquemos la reconciliación, donde busquemos, hermanos, esa paz entre nosotros. Miren las siguientes citas. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Cuando uno está completamente vaciado del yo, cuando todo ídolo falso es arrojado del alma, el vacío es suplido mediante la afluencia del Espíritu de Cristo. El tal tiene la fe que obra por el amor y purifica el alma de toda contaminación moral y espiritual. El Espíritu Santo, el Consolador, puede obrar en el corazón, influenciándolo y dirigiéndolo de manera que se goce en las cosas espirituales. ¿Necesitamos el Espíritu Santo, hermanos? Claro que sí. De manera que vamos a cerrar este mensaje con las palabras que están en Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Ezequiel 36, versículo 26 y 27. Dice la Escritura, Ezequiel 36, versículo 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y ahora mire lo que va a hacer. Pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa dice Dios? Mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Para qué va a poner el Espíritu Santo en nosotros, hermanos? Para que andemos en sus estatutos, para que andemos en obediencia a los mandamientos de Dios,
para que los pongamos por obra. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque sin el Espíritu Santo nadie puede guardar la ley. Sin el Espíritu Santo nadie puede guardar los mandamientos. Es necesario tener el Espíritu Santo para obedecerlos. Pues Dios dice, se los pondré. Pero antes primero les voy a quitar el corazón que tienen. Porque lo tienen lleno de orgullo, lo tienen envenenado por el pecado. Voy a quitarles ese corazón de piedra y les voy a poner uno de carne, uno nuevo. Y ya cuando esté esa transformación hecha, voy a poner mi Espíritu Santo sobre ustedes para que anden en obediencia y guarden mis mandamientos. Hermanos y hermanas, la mente carnal, dijo Pablo, no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Por lo tanto, es necesario que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos dé su poder para obedecer. Yo quisiera preguntar en esta hora, ¿cuántos conscientes que necesitan del Espíritu Santo en su vida quisieran en este momento venir aquí adelante y hacer una oración de consagración para pedirlo al Señor? ¿Quién quiere venir aquí adelante, hermanos? ¿Hay alguien que quiera venir a participar de esta oración y a pedirle al Señor que mande su Espíritu a su vida para que su vida sea diferente, para que su vida sea transformada? ¿Hay alguien que quisiera que el Señor ponga su Espíritu Santo en usted para que entonces ande en santidad, para que entonces experimente el verdadero arrepentimiento, para que entonces sí conozca la verdad? Oh, hermanos, este es el momento de pedir por el Espíritu Santo. Este es el momento de participar de una oración de clamor por esto. Vamos a arrodillarnos y a pedírselo al Señor. Oh Padre Celestial, a veces damos por sentado, Señor, que todas las bendiciones las tenemos por ser tu pueblo elegido o escogido. Pero cuando entramos en detalles y cuando entramos a profundidad al análisis de cómo andamos, encontramos, Señor, que muchas veces hay un vacío, no hay reavivamiento, no hay gozo, no hay entrega, no hay una rendición total. Encontramos, Señor, que el corazón está contaminado por el orgullo, por la codicia, la avaricia, el enojo. Oh, Señor. Oh, Padre, el prejuicio. Oh, Padre, sabemos que en esta condición no estamos listos. Sabemos que en esta condición, Señor, no nos vamos a salvar. De manera que esta mañana, entendiendo la urgencia que hay de que el Espíritu Santo nos guíe, de que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida y que haga esa obra de transformación, buscando primero el arrepentimiento, la santificación y la guía, la verdad. Habiendo, Señor, entendido esto, vemos que necesitamos como nunca que nos des el Espíritu Santo. Pedimos perdón por nuestros pecados, pedimos perdón por haber hecho lo malo delante de tus ojos, pedimos perdón por no haber tenido el corazón preparado, pero aquí estamos, Señor, pidiéndote que en esta hora con tu poder lo limpies. Y entonces, Señor, entonces nos bendigas con esa unción de lo alto. Oh Padre, te rogamos que tu Espíritu venga a nuestra vida y tome el control de ella. Que tu Espíritu, Señor, controle nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros sentimientos y nos capacite para ser testigos tuyos. Padre, te rogamos que como iglesia y como miembros individuales empecemos ya a sentir esa bendición de la lluvia del Espíritu sobre cada uno. Padre, te lo pedimos, que nos bendigas con tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.